En 1971, un memo secreto y una misión oculta sacudieron a la industria automotriz. ¿Quién quiso acabar con el legendario motor 440 Six-Pack? Prepárate para descubrir la increíble historia y el injusto final de esta máquina que despertó la era de los muscle car americano. ¿Gobierno o conspiración interna? Aquí toda la verdad. A finales de los años 60, el mundo del automóvil vivía una auténtica fiebre de caballos de fuerza. Era la era dorada del muscle car, donde la calle y la pista eran escenarios de guerra para gigantes como Chevrolet, Ford, Plymouth y Dodge. Cada marca buscaba lanzar el modelo más brutal, el más rápido, el más imponente. En ese contexto explosivo, Chrysler respondió con un golpe maestro: el 440 Six-Pack, un motor tan salvaje como legendario que dejó una huella imborrable en la historia del automovilismo. El cerebro detrás de esta bestia fue John Burley, un ingeniero inconforme con lo convencional. Su visión era clara: combinar la fuerza bruta de un gran bloque con una respuesta afinada y contundente. Así nació este V8 de 440 pulgadas cúbicas, 7.2 litros, alimentado por 3 carburadores Holley de 2 gargantas montados en línea. En los modelos Dodge se bautizó como Six-Pack, mientras que en Plymouth se conoció como Six Barrel. Resultado: una potencia oficial de 390 caballos de fuerza y un torque de 490 libra-pie. Aunque muchos aseguraban que esas cifras eran conservadoras y que el verdadero rendimiento era aún mayor. Este motor no solo era potente, también era ágil. Incorporaba una culata mejorada, colectores de escape optimizados y, en algunas aplicaciones, componentes de aluminio para aligerar el peso. Estaba pensado para acelerar como un misil, rugir como una bestia y dominar tanto la calle como el drag strip. El sonido del Six-Pack al abrir los 3 carburadores a fondo era una sinfonía infernal, un bramido gutural que hacía vibrar el asfalto, acompañado del aroma inconfundible de gasolina sin filtrar y adrenalina pura. El 440 Six-Pack debutó oficialmente en 1969, primero como una opción especial en modelos como el Dodge Super V A12 y el Plymouth Roadrunner A12. Estos autos no eran lujosos, venían con capós de fibra de vidrio con cierres de pasador, sin tacómetro y con interiores austeros. Todo el enfoque estaba puesto en el rendimiento, nada de adornos, solo músculo. El impacto fue inmediato. Chrysler había creado un arma de aceleración masiva. El 440 Six-Pack no solo redefinió lo que un muscle car podía ser, sino que encendió una guerra aún más intensa por la supremacía del cuarto de milla. El monstruo había nacido y rugía fuerte. El 440 Six-Pack fue sin duda un niño problema de Chrysler. Mientras que el famoso 426 Hemi tenía su aura de motor legendario, el Six-Pack lo desafiaba en ventas y desempeño, y por mucho. Y es que el 440 Six-Pack vendía más unidades que el Hemi. Y no solo eso, costaba bastante menos y en la calle rendía igual o incluso mejor en muchas situaciones. Eso, para algunos ejecutivos de Chrysler, fue como una piedra en el zapato. El Hemi era la joya de la corona, el motor de culto que todos admiraban por su potencia brutal y su presencia icónica en carreras. Pero el Six-Pack, con su triple carburador de 3 cuerpos, entregaba una potencia impresionante sin el precio altísimo ni la fama que tenía el Hemi. Y claro, los compradores lo notaban. Era el equilibrio perfecto entre fuerza, rendimiento y costo. ¿Quién no quiere eso? Pero aquí viene lo bueno. Y es que dentro de Chrysler el éxito del Six-Pack empezó a molestar a más de uno. Los ejecutivos veían como este motor más barato les robaba atención, presupuesto y hasta la fama que querían para el Hemi. El resultado fue un conflicto interno que terminó siendo el verdadero talón de Aquiles del Six-Pack. Como dicen por ahí, a veces los enemigos más peligrosos no están afuera, sino dentro de casa. Y en este caso, el éxito del 440 Six-Pack fue su pecado capital. El 440 Six-Pack no solo era un motor poderoso, sino la fuerza motriz detrás de algunos de los muscle car más icónicos de los años 60 y 70. Estamos hablando de bestias como el Dodge Super V, el Plymouth Roadrunner, el Plymouth GTX, el Cuda y el Challenger RT.
Estos guerreros del cuarto de milla llevaban el A12 Package, un paquete especial que convertía a estos coches en auténticas máquinas de velocidad y estilo. Una de las características más llamativas del A12 Package era el capó de fibra de vidrio, más liviano y con un diseño agresivo que incluía un scoop funcional. Además, estos modelos venían sin tapacubos, mostrando las ruedas de acero, lo que les daba un look más hardcore, listo para devorar el asfalto. En la pista de aceleración, el 440 Six-Pack con el A12 Package era brutal. Para la época, completar el cuarto de milla en poco más de 13 segundos era toda una hazaña, y más con un coche de calle. Eso significaba que estos Muscle Car no solo eran un espectáculo visual, sino auténticos guerreros en la lucha por la supremacía en las calles y las pistas. Así que cuando veías un Super V o un Roadrunner con ese motor rugiendo bajo el capó, sabías que tenías delante una bestia diseñada para la velocidad pura y sin concesiones. El 440 Six-Pack no solo era potencia, era el alma de los Muscle Car que marcaron una era. Aunque el motor 440 Six-Pack estaba presente tanto en Dodge como en Plymouth, no todo era exactamente igual. De hecho, aquí es donde comienza la pequeña guerra interna entre estas dos leyendas del Muscle Car. Dodge y Plymouth eran realmente tan distintos. Técnicamente sí lo eran, pero más en estilo que en músculo. Primero el nombre. Dodge lo llamó Six-Pack, mientras que Plymouth prefirió Six Barrel. Mismos tres carburadores Holley de doble cuerpo, idéntica configuración de potencia, pero un toque diferente en la forma de llamar al motor, como si cada uno quisiera poner su sello personal en la bestia. En cuanto a la mecánica, las diferencias eran mínimas. Por ejemplo, el material de los colectores. Dodge utilizaba colectores de aluminio para aligerar peso y mejorar la disipación de calor, mientras que Plymouth optaba por los clásicos de hierro, más robustos pero un poco más pesados. Además, cada marca ajustaba el motor ligeramente a su manera para adaptarlo al carácter del coche, pero la esencia seguía siendo la misma, pura potencia V8. Ahora, en cuanto al diseño y enfoque, aquí sí se notaba la personalidad propia de cada marca. Dodge tenía un estilo más agresivo y orientado al performance crudo, mientras que Plymouth apostaba por un equilibrio entre potencia y comodidad sin perder esa vibra de muscle car americano. No es muy difícil entender que el 440 Six-Pack se ganó un lugar especial en el corazón de muchos porque simplemente era la opción inteligente y poderosa para quien quería músculo sin dejar la cartera vacía. Mientras el legendario 426 Hemi hacía suspirar a los puristas y aparecía en las listas de sueños imposibles por su precio elevado, el Six-Pack aterrizaba en el garaje de los fanáticos con un precio mucho más razonable de hasta $900 menos. Y en los años 70, eso era una diferencia enorme, casi como poder comprarte un segundo auto para hacer competencias o simplemente lucirte en la calle. Pero además del innegable y enorme ahorro de dinero que representaba este modelo, el Six-Pack era mucho más fácil de mantener y afinar. Sus tres carburadores Holley, aunque impresionantes, eran más accesibles para el mecánico promedio que el complejo sistema del Hemi. Esto significaba que no necesitabas ser un experto o gastar una fortuna para que tu motor respondiera como un verdadero animal. Además, esta facilidad se traducía en mayor confiabilidad y menos dolores de cabeza en la vida diaria. Y aquí viene la sorpresa. En conducción real, en la calle o en la pista, muchos Six-Pack lograban superar al Hemi, especialmente en aceleración y manejo. No era solo un motor con números impresionantes en papel, sino un motor que entregaba resultados concretos cuando más importaba. Gracias a estas características de rendimiento tanto mecánico como económico, el 440 Six-Pack se convirtió en el arma secreta del pueblo. Era el muscle car para el aficionado que quería velocidad, potencia y estilo sin la etiqueta elitista del Hemi. Un motor que tenía rendimiento y accesibilidad y que hoy es recordado con cariño por ser el héroe silencioso de una era dorada del muscle car americano. Era 1970 cuando el 440 Six-Pack alcanzó su pico de gloria, consolidándose como el motor estrella de Chrysler y expandiéndose a más modelos icónicos. No solo estaba en los ya famosos Super V, Roadrunner y GTX, sino que también apareció en otros muscle car,
ganándose el cariño de los fanáticos y la atención de la prensa especializada. Era el momento en el que el Six-Pack dejaba de ser una curiosidad para convertirse en el protagonista principal de la escena muscle. Pero no fue solo marketing. Chrysler aprovechó para darle mejoras técnicas que lo hicieron aún más imponente. Se ajustó la relación de compresión para sacar más potencia sin sacrificar confiabilidad. El perfil del árbol de levas fue optimizado para un mejor desempeño en altas revoluciones y las válvulas fueron reforzadas para aguantar el castigo de la calle y la pista. Todo esto convirtió el 440 Six-Pack en un motor no solo rápido, sino también duradero y confiable. Lo mejor de todo, en plena era de regulaciones y presión ambiental, el Six-Pack seguía siendo legal. Mientras otros motores grandes comenzaban a caer en desgracia por restricciones, el Six-Pack mantenía ese equilibrio perfecto entre potencia brutal y cumplimiento normativo. Era el motor ideal para quienes querían velocidad sin complicaciones legales ni técnicas. Pero las ventajas del 440 Six-Pack no terminaban con su potencia bruta. Su verdadero superpoder era su torque letal, una fuerza salvaje y controlada que lo transformaba en un depredador del drag strip. Mientras otros motores de la época se peleaban por presumir cifras astronómicas de caballos de fuerza, el Six-Pack entendía algo que solo los verdaderos entusiastas saben. El torque es el alma del rendimiento. Esa fuerza de torsión que se entrega de inmediato, que no espera, que te lanza hacia adelante como si te empujara un gigante invisible. Eso es lo que hacía del 440 Six-Pack una bestia indomable. Con un torque máximo que se desplegaba a unas agresivas 3.200 revoluciones por minuto, este motor no pedía permiso ni daba segundas oportunidades. El arranque era una patada en el pecho, feroz, contundente, directo. No era solo cuestión de velocidad en línea recta, era la forma en que ese torque se entregaba de manera constante y firme, haciendo que el auto pegara al asiento a su piloto desde el primer instante. En un cuarto de milla, eso significaba ventaja. En una carrera callejera, eso era sentencia. Pero claro, todo ese poder necesitaría una base sólida para no desintegrarse al primer rugido. Ahí entraba en juego el legendario eje trasero Dana 60, uno de los más respetados en el mundo del alto rendimiento. Este tren trasero, construido para aguantar maltrato y torque sin desfallecer, era el complemento ideal para un motor tan brutal como el 440 Six-Pack. Su durabilidad y firmeza aseguraban que todo ese empuje se tradujera en tracción real, sin pérdidas ni sorpresas. Además, la distribución de peso en los muscle car que Chrysler que montaban este motor estaba milimétricamente pensada para maximizar la adherencia. La combinación entre el centro de gravedad bajo, el agarre trasero optimizado y una suspensión lista para el castigo hacían del Six-Pack un misil sobre ruedas. Ya fuera bajo el sol ardiente del asfalto o en condiciones menos ideales, la respuesta era la misma: tracción brutal, arranque demoledor y una velocidad que se sentía más como una emboscada que como una aceleración. Pero la fiesta duró poco para el impresionante motor Six-Pack, y es que apenas un año después, en 1971, comenzó el fin de esta joya de la era de los muscle car, pero no por una conspiración gubernamental, como muchos creen. No, la realidad fue menos dramática. Aunque igual de implacable, llegaron las regulaciones ambientales de la EPA y el fin de la gasolina con plomo. Estas nuevas normas obligaron a Chrysler a bajar la relación de compresión del motor de sus gloriosos 10.5:1 a un más modesto 9.5:1. Como resultado, hubo una caída significativa en el rendimiento y en las cifras de potencia que antes hacían soñar a cualquier entusiasta. El motor seguía siendo capaz, pero ya no tenía la misma mordida ni ese rugido salvaje que definía a los muscle car de los años 60. Por si fuera poco, las compañías de seguros empezaron a poner trabas. Las pólizas para muscle car se volvieron carísimas, casi imposibles de conseguir, porque esos monstruos de la carretera eran vistos como riesgos altísimos. Nadie quería asegurar un coche que podía salir disparado a 13 segundos en el cuarto de milla y al mismo tiempo representaba un peligro para la seguridad vial según las aseguradoras. Fue entonces como las regulaciones ambientales, los cambios en el combustible y el costo casi prohibitivo del seguro hicieron mella en la historia del 440 Six-Pack, que comenzó a perder su lugar privilegiado. La era dorada de los muscle car, con sus motores salvajes y sin restricciones,
estaba llegando a su fin, pero la leyenda del six-pack ya estaba más que asegurada en la historia del automovilismo americano. Si 1971 marcó el principio del fin, en 1972 este motor vivió la estocada final, aunque no como un único y certero disparo, sino como una lluvia implacable de flechas que fueron minando su gloria hasta casi desaparecer. Una de las principales razones fue el cambio de norma en la forma de medir la potencia. Hasta entonces, los motores se medían en caballos de fuerza brutos, que eran cifras optimistas obtenidas en condiciones ideales, sin accesorios ni sistemas que consumieran energía. Pero en 1972, la industria adoptó la medición de potencia neta, mucho más realista, porque refleja el rendimiento con todos los componentes instalados y en condiciones normales de uso. Este cambio hizo que la potencia oficial del 440 Six-Pack se desplomara en papel de 390 a unos 330 caballos de fuerza. Aunque en la práctica el motor seguía siendo brutal, para el público y los medios esa caída fue un golpe duro a su prestigio. La percepción pública del Six-Pack comenzó a deteriorarse, como si de repente ese gigante imbatible se hubiera convertido en un simple competidor más. Para colmo, el triple carburador que le daba su nombre y potencia era cada vez más difícil de afinar y mantener con las nuevas normas de emisiones y los controles ambientales más estrictos. Ajustar los tres carburadores para que funcionaran en armonía y dentro de la legalidad era una tarea casi de alquimia, que solo unos pocos mecánicos especializados podían manejar sin perder potencia o afectar la durabilidad. Con tantos dardos cayéndole encima, el 440 Six-Pack no pudo resistir. Regulaciones más duras, seguros prohibitivos, gasolina sin plomo que limitaba la compresión y cifras oficiales que ya no reflejaban la realidad, sino un nuevo estándar más estricto. Cada detalle ayudó a que este fuera el fin de una era, pero no fue suficiente para matar por completo al 440 Six-Pack, que terminó por inmortalizarse en la historia de los Muscle Car. La pregunta que más intriga a los fanáticos musclers es: ¿quién mató realmente al legendario 440 Six-Pack? La respuesta no es tan sencilla como un agente del gobierno secreto o una conspiración oculta. No hubo un villano claro con pistola en mano. En realidad, fue una tormenta perfecta de factores políticos, económicos y decisiones internas la que apagó esta bestia del asfalto. Primero, las regulaciones federales y las estrictas normas de emisiones comenzaron a apretar el cerco sobre los motores potentes y menos limpios. El 440 Six-Pack, con su triple carburador y su naturaleza brutal, simplemente no podía mantenerse dentro de estos nuevos límites sin sacrificar gran parte de su rendimiento. Adaptarse a esas reglas significaba perder la magia que lo hacía único, y eso no estaba en los planes de Chrysler. Además, desde el punto de vista económico, sostener un motor tan sofisticado y costoso en producción era cada vez menos rentable. El mercado también cambiaba. El combustible caro, las pólizas de seguro exorbitante para Muscle Car y una cultura automotriz que empezaba a favorecer motores más pequeños y eficientes hicieron que el Six-Pack fuera una víctima colateral de una nueva era. Pero entonces, ¿por qué el 426 Hemi sobrevivió? El Hemi no era solo un motor, era un símbolo, un icono cultural con valor casi mítico dentro de Chrysler y la comunidad Muscle. Su mística y legado competitivo le dieron un blindaje especial dentro de la compañía que decidió protegerlo a pesar de todo. El 440 Six-Pack, en cambio, murió en silencio, sin grandes titulares ni homenajes, como la oveja negra de la familia que fue demasiado exitoso para ser ignorado, pero a la vez molestó demasiado a los jefes. Su fin fue el resultado de una mezcla de política interna, economía y regulaciones que hicieron imposible que siguiera rugiendo en las calles. Déjanos saber en los comentarios qué piensas que fue lo que terminó de opacar al Six-Pack. Queremos saber tus teorías, y si te gustó el contenido no olvides dejar tu like, compartir y suscribirte al canal para más videos como este. Esto es El Garaje, nos vemos en el video que viene.